decir, esos hidrocarburos que nosotros miramos como alifáticos, como aromáticos, esa división que hacemos de alcanos, de alquenos, de alquinos, de hidrocarburos saturados, de hidrocarburos insaturados, al final estos se convierten en una base o en una estructura principal que va a sostener o que va a soportar a un sinnúmero de elementos más y que esto le va a dar las propiedades que estos elementos poseen cada uno de ellos. Entonces, para esta semana vamos a ver qué son los compuestos orgánicos halogenados. Pero para ello vamos a mostrar el objetivo de clase. Y el objetivo para esta semana es identificar las características de los compuestos orgánicos halogenados y las pautas para su nomenclatura. ¿Qué significa? De que a través de esta semana vamos a ver por qué es que le llamamos un compuesto orgánico halogenado. ¿Qué tiene de diferente un compuesto orgánico normal a un compuesto orgánico halogenado? Y vamos a ver cuáles son los conceptos generales para poder nombrar a estos compuestos orgánicos halogenados. Entonces, vamos a dar inicio y vamos a mostrar una parte que todos conocemos, que todos en algún momento hemos visto. Y esa parte que todos hemos visto es lo que conocemos como tabla periódica. Cuando hablamos de química, la tabla periódica resulta ser como el elemento más importante a través del cual se van a realizar todos los procesos que veamos, no importando de qué división de la química hablemos. Vamos a hablar de química orgánica o química general, química orgánica, química inorgánica, bioquímica. Siempre un elemento primordial para estudiar, para conocer, va a ser la tabla periódica. Y si hablamos de la tabla periódica, nosotros podemos decir de que la tabla periódica es una disposición de los elementos químicos en forma de tabla, ordenados por su número atómico. Entonces, si nos damos cuenta, aquí estamos viendo ciertas pautas que nos dicen en qué forma es que está ordenada la tabla periódica, su número atómico. Pero después vemos su configuración de electrones y sus propiedades químicas. Entonces, si nos damos cuenta, hay tres elementos que se utilizan o que se analizaron en su momento para conformar la tabla periódica como la conocemos actualmente. El número atómico, número de protones, su número de electrones, ¿basados en qué? En la configuración electrónica que poseen, en aquel acomodo que nosotros veíamos de los electrones en niveles, nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y en subniveles, S, P, D y F. Y recordemos, cada nivel y cada subnivel tiene la capacidad para soportar o para almacenar dentro de sí cierta cantidad de electrones. Además de eso, las propiedades químicas que tienen cada uno de ellos. Entonces, si nos damos cuenta, estos tres elementos son los que se utilizaron para poder venir y poder conformar esa tabla periódica como nosotros la conocemos. Este ordenamiento muestra tendencias periódicas como elementos con comportamiento similar en la misma columna. Entonces, si nos damos cuenta, cuando nosotros veamos una tabla periódica, lo que nos va a indicar es que todos los elementos que están en la misma columna van a tener propiedades similares entre sí. Es decir, esas columnas están acomodadas tomando en cuenta número atómico, configuración electrónica, propiedades químicas y comportamientos similares. Es decir, que van a tener cierta capacidad de parecerse al elemento que está o a los elementos que están dentro de esa misma columna. Entonces, luego de ver este concepto, veamos esta tabla periódica. Esta es una forma general de cómo todos en algún momento hemos visto una tabla periódica. Posee dentro de sí una forma de un ejemplo de lo que significa cada uno y básicamente y a grandes rasgos, el número atómico lo vamos a encontrar en este punto que es el lugar que nos indica
el número de protones que tiene ese elemento químico. Vamos a encontrar el símbolo que se utiliza para nombrarlo y obviamente abajo el nombre de ese símbolo o del elemento químico. No todas las tablas periódicas van a tener la misma información. Algunas van a tener el número de valencia, otros van a tener punto de fusión, punto de ebullición de ese elemento químico. No todos van a tener la misma información. Esto significa entonces de que no todas las tablas periódicas las vamos a poder utilizar para la misma actividad. Esta tabla periódica en general, si nos damos cuenta, nos muestra diferentes coloraciones. Esto también nos indica la forma o cómo es que nosotros podemos encontrar ese elemento químico. Supongamos que estamos hablando de esta columna, de la columna 18, y si nos damos cuenta, toda esta columna tiene el mismo color. Recordemos, las columnas van a tener elementos con las mismas características. Bueno, entonces si vemos desde este punto de vista, el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón, van a tener características similares entre sí. Y el color en el caso de esta tabla nos indica la forma de cómo los vamos a encontrar. Básicamente este color amarillo que nos representa cómo tenemos el hierro, lo que nos indica es que lo vamos a poder encontrar en una forma sólida. El color celeste en una forma de gas, el color morado en una forma de gas o semisólida. De igual forma, la coloración no va a ser tampoco un indicativo o va a ser similar en todas las tablas periódicas. Algunas van a tener diferentes coloraciones y cada coloración pues obviamente va a representar algo diferente. Entonces es necesario venir y analizar cada una de estos elementos que nos muestran para poder venir y decir qué representa mi tabla, qué me indica cada color, qué me indican esos números que yo miro en cada una de las tablas periódicas. Como les repito, cada uno de estos elementos de estas columnas van a tener características similares. Entonces yo puedo venir el boro, el aluminio, el galio, características similares. El carbono, el silicio, el germanio, características similares. Pero se acomodó de tal forma que si nos damos cuenta, los números atómicos están en una forma correlativa. Entonces, por eso es de que vemos de que aquí el hidrógeno está separado, pero debido a su número atómico, pero posee características similares al carbono, al nitrógeno, al oxígeno, al fósforo, al silicio y al selenio. Entonces, si nos damos cuenta, estos elementos, hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre, selenio, son elementos que nosotros vamos a encontrar en los hidrocarburos y son elementos que al final van a dar base, por ejemplo, cuando hablamos de ADN y ARN, hablamos de una base nitrogenada. Hablamos de que las hebras que tiene o que unen a estas bases nitrogenadas son un compuesto azucarado y de fosfatos, es decir, lleva un carbohidrato y lleva fósforo. Por eso es de que siempre estos elementos, aunque estén separados, van a tener características similares y básicamente va a estar en relación a la facilidad de unión que hay entre hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. Ahora, vemos esa tabla periódica. Aquí vemos una tabla periódica un poco más sencilla. Ya únicamente nos muestra un número atómico, únicamente nos muestra la simbología o el símbolo que representa a ese elemento químico. Ya no vemos incluso toda esa serie de números que nos mostraban puntos de fusión, de ebullición, valencias, sino que simplemente vemos cómo están agrupadas, filas, columnas.
Están separadas en bloques. Bloques S, tendríamos la columna 1 y 2. Bloques D tenemos desde la columna 3 hasta la columna 12. Bloques P tenemos desde la 13 a la 18. Bloques F del 57 al 70 y el bloque D nuevamente de el 71 al 103. Aquí ya podemos explicar de una mejor forma por qué es de que aquí se parte la tabla en este punto. 57 a 71 y 89 a 103. Pero si se dan cuenta, aquí en el vario que tenemos el 56, ahora empezamos aquí con el 57. Terminamos con el 71 y luego iniciamos 72 nuevamente. Esto es porque estos elementos químicos en algún momento fueron descubiertos en la última parte de la generación de la tabla, poseen características intermedias entre estos dos elementos y algunos son preparados en forma sintética. Entonces, no poseen características similares entre estos elementos de la tabla, pero sí dentro de ellos mismos. Esto es, o esta parte es lo que nosotros conocemos como tierras raras. Y se le llaman lantánidos y actínidos. ¿Por qué? Porque donde termina el bario empieza el lantano y donde termina el radio empieza el actínio. Entonces, este bloque, lantánidos y actínidos, también se le conoce como tierras raras. Ahora, si se dan cuenta, aquí mostramos S, D, P, F y D. ¿Qué son esos? Son los subniveles de energía, los que albergan los electrones. Entonces podemos decir de que aquí también esta tabla fue generada en base a ¿qué? A la configuración electrónica. Y todos los elementos de las columnas 1 y 2, el último subnivel que tienen es S. Independientemente si sea nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, es subnivel S. De la 3 a la 12 van a ser subniveles D, de la 13 a la 18 subnivel P, la F desde los lantánidos y los actínidos, a excepción de los 71 y el 73, que tienen un subnivel D. Pero fijémonos en esta columna número 17. Empezamos con el flúor con un número atómico de 9, después el cloro con el 17, el bromo con el 15, el yodo con el 53, que son los más conocidos. Ahora veamos. Aquí la coloración roja en el número nos indica otro elemento que puede ser encontrado en una forma gaseosa, por así decirlo. Bromo que lo podemos encontrar en una forma líquida, por eso la coloración azul o celeste. Y el negro que significa que lo vamos a encontrar en una forma sólida. Aquí ya la coloración es diferente, ¿verdad? Ya no en la característica propia de la columna, sino en base a cómo vamos a encontrar en un estado puro ese elemento químico. Pero si se dan cuenta, nuevamente esta columna mantiene la misma coloración. Esta columna que nosotros tenemos aquí es la que nosotros vamos a identificar como el elemento que hace referencia a la clase del día de hoy. Y este es un halógeno. Esa es la columna de los halógenos, esa columna 17. Y la palabra halógeno proviene de las palabras griegas hals, que significa sal, y genes, que significa origen, o que origina sal, básicamente. Entonces, veamos. El nombre halógeno se refiere a la propiedad de cada uno de los halógenos de unirse con el sodio y formar una sal similar a la sal común. Una sal en su forma física, es decir, en una forma sólida, con una determinada forma estructural, un color transparente,
tendiendo a blanco, pero básicamente cualquier elemento de esta columna 17, si se une al sodio, va a formar una sal. Veamos aquí, por ejemplo, todos en algún momento hemos hecho uso a nivel domiciliar en su mayoría de cloro para lavar ropa, para desinfectar algunos vegetales, frutas, para desinfectar agua, para purificar agua. Hemos hecho uso del cloro. El cloro en realidad es una sustancia que se conoce como hipoclorito de sodio. Si nosotros tuviéramos la capacidad o la facilidad de estar en laboratorio, de tomar cierta cantidad de ese hipoclorito de sodio, de ese cloro, tenerlo en un recipiente y calentarlo, el proceso de evaporación va a dar como origen que en las orillas de ese recipiente que nosotros calentamos se forme sal. Entonces, esto es lo que da origen a que tengamos cloro y a que tengamos sodio. Da origen a formar una sal. Y esa es la característica que van a tener todos esos compuestos halogenados. La formación de sal. Entonces, cuando tenemos esos elementos, ahora podemos venir y decir entonces que esta tabla nos muestra en la columna 17 los halógenos. Significa entonces de que cualquiera de esos elementos que se una con el sodio, y veamos el sodio, está en la columna 1. Cualquiera de estos elementos de la columna 17 que se una con el sodio que está en la columna 1 va a dar como origen una sal. Por eso es que se les llama compuestos halogenados. Ahora bien, hablamos de que se puede formar una sal, hablamos de que se puede formar un compuesto, pero ¿a qué nos referimos entonces cuando hablamos de un compuesto orgánico halogenado? Básicamente un compuesto orgánico halogenado entonces va a ser el que lleva dentro de su estructura carbono e hidrógeno, pero también lleva un elemento halógeno, carbono, hidrógeno más flúor, carbono, hidrógeno más cloro, carbono, hidrógeno más bromo, carbono, hidrógeno más yodo. Ahora bien, veamos algunas características de esta columna. Tiene la propiedad de poder formar, cuando se forman con el sodio, sales. Eso ya lo vimos. Ahora, todos los elementos de este grupo 17 o de esa columna 17 poseen valencia -1. Aquí ya lo vemos un poco complicado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de valencia, normalmente hablamos valencia 2, valencia 4, en el caso del carbono. Y cuando hablamos de este tipo de valencia, hacemos referencia primordialmente al número de electrones que puede ceder. Cuando hablamos de los halógenos, hablamos de una valencia de -1. Aquí ya se complica un poco. Pero combinándose con los metales, consigue la forma de un halogenuro o de un haluro. Ya vamos a ver por qué es -1. También con los metales y los no metales forman iones de tipo complejo. Los primeros 4 elementos del grupo de los halógenos, que son lo que veían, flúor, cloro, bromo y yodo, se combinan fácilmente con los hidrocarburos. Bueno, entonces significa de que cuando nosotros estamos formando un compuesto orgánico halogenado, los que van a tener la mayor facilidad de unirse a un hidrocarburo, ¿cuál va a ser? El flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Y ellos, al unirse, dan origen a un compuesto que se conoce como halogenuro de alquilo.
Recordemos que es un alquilo. Si nosotros tenemos esta forma muy básica de un hidrocarburo, CH4, metano, y decíamos de que cuando este viene y tenemos aquí un carbono, aquí otro carbono, supongamos que aquí tenemos un carbono, cuando se combina aquí, este metano ahora es CH3, ya no se llama metano, ahora se llama metilo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora pasó de ser un hidrocarburo completo a un grupo alquilo, ahora es metilo. ¿Qué significa? De que los compuestos orgánicos halogenados, y básicamente estos halogenuros de alquilo, los vamos a encontrar entonces ¿cómo? Como una ramificación. Es decir, vamos a poder tener, supongamos, esta cadena principal de carbonos, de 3 carbonos, sería un propano, ¿verdad? Y aquí vamos a tener un cloro, halogenuro de alquilo. ¿Por qué? Porque esta es una ramificación. Es decir, estos compuestos no van a estar dentro de la cadena principal de carbonos. Al no estar dentro de la cadena principal de carbonos, esto nos indica de que son ramificaciones y por lo tanto son grupos alquilos. Veamos qué características tienen entonces estos compuestos o estos halógenos. Veamos el flúor, nivel 1, subnivel 2, subnivel S, perdón, con 2 electrones, está lleno. Veamos el nivel 2, subnivel S con 2, está lleno. Subnivel P, recordemos, al S acepta 2 electrones, el P acepta un máximo de 6 electrones, el D acepta un máximo de 10 electrones, el F acepta un máximo de 14 electrones. Entonces, si nos damos cuenta, el P acepta 6, pero aquí solo tenemos 5. ¿Qué significa? Que necesita 1. Por eso es menos 1. Entonces, ¿qué significa? De que el halógeno en realidad no es el que va a aportar electrones al momento de unirse o de combinarse con esos hidrocarburos, sino que es el carbono el que le va a dar el electrón. Por eso es menos 1. El halógeno necesita un electrón, no es capaz de brindarlo, ¿verdad? Para que el compuesto funcione. Veamos el cloro. Nivel 1 lleno, nivel 2 lleno, nivel 3 hasta el nivel S lleno y el nivel P le falta 1, menos 1. Veamos el bromo, nivel 1 lleno, nivel 2 lleno, nivel 3 lleno, nivel 4 lleno hasta el subnivel S y al nivel P, al subnivel P, le falta 1. Lo mismo sucede con el yodo, solo que aquí tenemos hasta el nivel 5 en donde le hace falta al subnivel P1. Entonces, si nos damos cuenta, toda la columna 17 están, el último electrón que poseen está en el subnivel P. A esto nos referíamos cuando ese ordenamiento de la tabla periódica se había dado basados también no solo en las propiedades, sino también en su configuración electrónica. Veamos el astato, que es el elemento 6 que sigue de la tabla periódica, desde la columna. Llega hasta el nivel 6 con el nivel, subnivel S2 lleno y el subnivel P le falta 1. Por eso es la configuración electrónica que nosotros veíamos. Por eso es que la valencia que tiene o que muestran estos compuestos halogenados o estos elementos halogenados es menos 1. Entonces,
Un compuesto orgánico halogenado son sustancias orgánicas que contienen uno o varios átomos de un elemento halógeno. Es decir, dentro del compuesto orgánico, dentro de ese hidrocarburo, podemos tener básicamente dos, tres o más elementos halógenos. Algunos de los hidrógenos presentes en la cadena se han sustituido por un átomo de los halógenos, principalmente el flúor, el bromo, el cloro y el yodo. Entonces, como se pierde un hidrógeno, queda un electrón disponible. Y como recordamos, los halógenos tienen valencia -1. Entonces, ese electrón disponible que quedó porque se perdió ese hidrógeno, lo pasa a ocupar ahora un elemento halógeno. Ahora, tendríamos más o menos esta forma. Iniciemos con esta imagen de la derecha. Aquí tenemos un cloro, aquí tenemos un flúor unido a un carbono. Nuevamente aquí tenemos carbono, carbono, carbono. Ramificaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hablamos de que estos van a ser grupos alquilos, van a ser ramificaciones. Ahora, ¿qué tenemos en este punto? No tenemos un compuesto aromático. Para tener el compuesto aromático, tendríamos que tener esta figura que representa el benceno y dentro de ella, o un círculo o las líneas que nos muestren esa alternancia entre compuestos, entre enlaces dobles y enlaces simples. Tenemos aquí una pequeña ramificación, es decir, aquí tenemos otra figura, ¿verdad? Tenemos un octano en forma cíclica. Ahora, veamos aquí, dentro de esta cadena, dentro de esta ramificación de un octano, tenemos una ramificación extra con el yodo. El yodo no forma parte de esa cadena principal. Por lo tanto, nosotros ahí estamos hablando de que ese compuesto que tenemos es halogenado, sí, es orgánico, sí, y tiene dentro de su composición al yodo, ¿verdad? Por eso es que lo convierte en un compuesto orgánico halogenado. Ahora, los enlaces carbono-halógenos presentan un momento dipolar, debido a que los halógenos son más electronegativos que el carbono, en especial el flúor. ¿Qué significa? Recordemos que cuando hablamos de electronegatividad, hablamos de que los elementos químicos van a tener cargas positivas formadas por los protones y cargas negativas formadas por los electrones. Obviamente, cuando nosotros le damos un electrón más a un elemento químico, se vuelve más electronegativo. ¿Por qué? Porque estamos dando una carga negativa extra a las que normalmente posee. Entonces, ¿qué significa? Cuando hablamos de un momento dipolar, significa de que toda la estructura que nosotros tenemos, la estructura principal a base de carbonos, va a estar cargada en una forma neutra, por así decirlo. Pero cuando dan ese electrón para unirse al halógeno, como el carbono pierde un electrón, se vuelve más positivo. El halógeno gana un electrón, se vuelve más negativo. Entonces tenemos el carbono con carga positiva, con una carga más positiva, y el halógeno con una carga más negativa. Ese es un momento dipolar. ¿Por qué? Porque tenemos dos polos, carga positiva y carga negativa. En algún momento esto va a servir para poder unirse a otro elemento químico, principalmente algún agua o algún líquido, para poder incorporarse a algún proceso vital. Por otro lado, algunos halógenos son livianos, como el flúor y el cloro,
mientras que otros más pesados como el bromo y el yodo. Sus masas atómicas también moldean diferencias dentro de los enlaces y a su vez directamente en las propiedades del halogenuro. ¿Qué significa? Que aunque tengamos la misma base de un pentano y tengamos flúor, sus características van a ser diferentes a que tengamos un pentano y un bromo, o a que tengamos un propano con flúor y un pentano con flúor. Sus características van a ser muy diferentes dentro de sí. Obviamente van a tener características similares. ¿Por qué? Porque ambos son orgánicos, ambos son halógenos, pero van a tener características diferentes también, muy marcadas dentro de cada uno de ellos. Algunos compuestos halogenados van a cambiar su nombre cuando hablemos de nomenclatura. Y básicamente, al hablar de nomenclatura, nosotros vamos a referirnos al flúor como fluor. Ese es el único cambio que vamos a tener en nomenclatura. Al cloro simplemente se le va a llamar cloro. Al bromo simplemente se le va a llamar bromo. Al yodo simplemente se le va a llamar yodo. No vamos a tener ningún cambio en esa forma de nomenclatura de los halógenos, a excepción del flúor, ¿verdad? Que es al que se le va a agregar esa O en la parte final. Y hablábamos de los haluros de alquilo. Nos dice un concepto muy sencillo: compuestos que presentan uno o más átomos de algún halógeno. Ya vimos que es un halógeno: flúor, cloro, bromo y yodo. Nos referimos específicamente a estos cuatro porque son los que en su mayoría los vamos a utilizar para formar los compuestos orgánicos. Van a estar directamente a una cadena de carbonos lineales o alifáticos. Es decir, se van a estar unidos a una cadena lineal o alifática. ¿Qué podemos decir? Tenemos carbono, 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 y aquí vamos a tener el halógeno. Algunas veces, obviamente, vamos a poder tener el benceno. Y vamos a poder tener también aquí nuestro halógeno. Pero veamos esta imagen. CH3 no es un metilo. ¿Por qué? Porque está formando parte de la cadena principal. No es un metilo. Y sus ramificaciones son tres. Ah, bueno. Pero ¿cómo es que se comparte o que el carbono cede un electrón? Si vemos de que aquí todavía está utilizando 3 con el hidrógeno y le queda uno únicamente, este único electrón se va a combinar para ser utilizado por cada uno de estos cloros. Entonces ahí hablamos de que entonces, como el halógeno siempre va a ser un grupo alquilo, el halógeno siempre va a ser una ramificación, aún en esta figura tan sencilla de metilo o de metano, estas siempre van a ser las ramificaciones. Y este único carbono se convierte en la cadena principal de carbonos. Ahora veamos. Podemos separarlos en base a los carbonos primarios, a los carbonos secundarios o a los carbonos terciarios. ¿En qué forma? Nosotros podemos venir y podemos nombrar esos carbonos de acuerdo a la estructura principal que ellos posean. Cuando tengamos un halógeno en un carbono primario, cada una de estas esquinas significa un carbono, ¿cómo lo vamos a nombrar? Simplemente, ¿en dónde está el halógeno? En el carbono 1. ¿Qué tipo de halógeno es? Cloro. ¿Y cuál es la estructura principal de carbonos? Aquí como tenemos 3, es un prop.
y el sufijo ano, ¿por qué? Porque son enlaces sencillos. Entonces, 1, cloro, propano. Muy sencillo. Cuando lo tenemos en el carbono secundario. Recordemos de que aquí tenemos un carbono, aquí otro carbono, aquí otro y aquí otro. Podemos nombrarlo 1, 2 y 3 y tener dos ramificaciones, ¿verdad? En esta y en la del cloro. Pero como debemos darle el número más bajo y encontrar la cadena principal de carbonos, entonces este va a ser el carbono 1, carbono 2, carbono 3 y carbono 4. ¿Cómo lo vamos a nombrar? El mismo concepto. ¿En dónde está el halógeno? En el 2. ¿Qué tipo de halógeno es? Un cloro. ¿Cuál es la estructura principal? Es un but. ¿Por qué? Porque hay 4 carbonos. ¿Enlaces dobles, sencillos o triples? Sencillos, ¿verdad? 2-clorobutano. ¿Qué pasa cuando tenemos un carbono terciario? Tendríamos en ese momento entonces un 1, 1, perdón, 2, 3, 4. El, la forma como podemos nombrarlo aquí, dejamos al final un carbono libre. En este tipo de elementos, entonces, nosotros debemos venir y como debemos buscar la cadena más larga de carbonos, tenemos aquí una ramificación y otra ramificación. Entonces nosotros podemos venir y podemos nombrar 2-clorobutano. ¿Qué nos indica? De que entonces nosotros no hemos nombrado en una forma correcta nuestro compuesto. ¿Por qué? Porque le debemos dar el número más bajo a nuestro compuesto. ¿Cuál sería la forma para darle el más bajo entonces? 1, 2, 3 y 4. Ahí sí, ¿verdad? Pasamos de darle el número 3 a darle el número 2, un número más bajo. Siempre las ramificaciones vamos a tratar de darles el número más bajo. Cuando tengamos enlaces dobles o enlaces triples, estos vamos a tratar de darles el número más bajo. Entonces, en este caso tenemos en el 2 el cloro, en un 2 también tenemos un metil, que sería este, cloro, butano. Siempre vamos a tener esta nomenclatura. El tipo de compuesto o carbono que tenemos y el nombre nuevamente, aunque ya lo hayamos tenido aquí, ¿verdad? Lo volvemos a repetir. Una parte muy importante, vamos a nombrar siempre en base al abecedario. De primero el halógeno y después la ramificación de carbono. ¿Qué pasa con un haluro de alquilo primario? Únicamente tenemos un carbono. Entonces, cloroetano. 2-cloropropano. ¿Por qué? Porque aquí tenemos perdón, aquí tenemos el 2 y aquí tenemos el 3. Entonces, aquí tenemos en el 2 el cloropropano, ¿verdad? En el 2 tenemos el cloro y el propano porque tenemos esta figura. 2-cloro, 2-metilpropano. Entonces, tenemos 1, tenemos 2 y tenemos 3. En el 2 tenemos el cloro, en el 2 también tenemos un metil y la figura que es un propano. Una forma muy sencilla de cómo nombrarlos. Y también vamos a ver esta forma que nos dice, como debemos darle el número más bajo a nuestro compuesto halógeno, lo podemos nombrar aquí. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le debemos dar el número más bajo. Entonces, lo vamos a nombrar en una forma contraria. 1, 2 y 3.
Y en el 1 que tenemos, bromopropano. Tenemos un metano, ¿verdad? Y tenemos 3 cloros. Triclorometano. 3 cloros y un metano. Esto también se conoce con el nombre de cloroformo. Veamos este compuesto. Como le debemos dar el número más bajo inicialmente al enlace doble, tendríamos que nombrarlo de esta forma, la cadena más larga de carbonos. En base al abecedario, la C va de primero, entonces tenemos en el 4 un cloro. En el 3 tenemos 3,3 difluoro. ¿Por qué? Porque es flúor, ¿verdad? Difluoro. Y en el 1 que tenemos, enlace doble, terminación eno. Y la estructura principal de carbonos es un pen. ¿Por qué? Porque son 5 carbonos. 4 cloro, 3,3 difluoro, 1 penteno. Ahora veamos esta. 2 cloropropano. Aquí no importa si los nombramos o los numeramos en esta forma o en la forma contraria. Siempre en el 2 vamos a tener el cloro. Por lo tanto, ahí tenemos 2 cloropropano. ¿Qué pasa cuando tenemos estos compuestos diferentes? Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué? Porque tenemos 5 carbonos y el número más bajo se lo vamos a dar al triple enlace. Tenemos bromos en el 3, en el 4 y en el 4. Entonces serían 3, 4, 4, tri, bromo, 1. ¿Por qué? Porque es donde tenemos el enlace triple, pen, que es el número de carbonos, y el ino que nos indica el enlace triple. Aquí no importa también cómo los nombremos en una figura bencénica, siempre nos va a quedar en el 1 y en el 3. Por lo tanto, 1,3 difluorobenceno. Si nos damos cuenta, para nombrar los compuestos orgánicos halogenados, seguimos la misma estructura, la misma forma de nomenclatura que hablábamos de los hidrocarburos, ¿verdad? ¿Qué usos? Algunos usos van a estar relacionados con el metabolismo. En esta imagen lo que tenemos es una estructura, una forma estructural de la hormona tiroidea, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, halógenos, nitrógenos e hidrógenos, bencenos, figuras lineales, compuestos orgánicos, ¿verdad? Compuestos orgánicos halogenados. Otros usos que se le dan, la fabricación del DDT, por ejemplo, como insecticida que se dejó de utilizar, cloruro de estaño como agente reductor, como anestésico también, ¿verdad? El 1-cloroetano y dicloroetileno también, ¿verdad? Que es utilizado como solventes en productos de limpieza. Compañeros, eso ha sido todo por este día. Muchas gracias por su atención.